Tutorial CS 3D Imaging Software, vídeo número 4. Entorno de trabajo y descripción de iconos. El software nos presenta 4 entornos de trabajo: corte ortogonal, corte curvo, corte personalizado y corte oblicuo. El 80% del trabajo se realiza entre el corte ortogonal, con las vistas axial, coronal y sagital, y el corte curvo, donde realizaremos una evolución pseudopanorámica de la arcada dental. El corte oblicuo nos va a permitir cambiar la orientación de mis ejes en cualquier posición y hacer un cropping sobre el volumen 3D, por ejemplo, para observar más de cerca, por ejemplo, la integración o osteointegración de un implante. Además, tenemos un nuevo entorno de trabajo en esta versión, que es el corte personalizado, pensado pues para los volúmenes grandes, el estudio de la articulación temporomandibular. ¿Cómo nos movemos en los distintos cortes? Siempre los ejes están identificados por colores, de tal forma que cuando muevo el eje amarillo corresponde a la vista axial, y vemos que si subimos y bajamos en esas vistas axiales, en esos cortes, el resultado me aparece en la ventana marcada a la derecha superior con el color amarillo. Lo mismo podemos hacer con la vista coronal, el color lila. Vemos que si nos desplazamos antero-posteriormente, dicha vista cambia si estamos más hacia la parte frontal de la mandíbula o hacia la parte posterior. En todas y cada una de las pantallas tenemos siempre una referencia de derecha, right, izquierda del paciente, left, A, anterior, P, posterior. En cuanto movemos el eje verde, vemos que nos podemos desplazar en la vista sagital, el resultado marcada en la esquina de color verde, tanto a izquierda como a derecha del paciente. Si nos hemos movido con a un lado muy del paciente, podemos siempre retornar a la posición original de los ejes, que sería en el caso de restablecer, en la parte de planos cuando activamos los ajustes 3D. Bien, los iconos que nos aparecen en cada uno de las distintas pantallas son muy similares en todos y cada uno de ellos. Empezamos por la parte izquierda. Ver instantánea sería capturar y decomizar esa vista para luego imprimirla. Podemos maximizar una vista, de tal forma que cuando maximizamos una vista nos aparece ocupando la parte central de la pantalla y las otras tres nos quedan un poco más pequeñas en la parte derecha y siempre las tenemos disponibles, de tal forma que según vamos seleccionando maximizar una u otra vista, siempre la tenemos la vista maximizada en el centro de la pantalla y las otras tres en la parte izquierda. Cuando volvemos a seleccionar el icono de maximizar, en este caso nos indica minimizar vista. Tenemos la opción de enviar igualmente cualquiera de las vistas a una segunda pantalla. El software está preparado para 2 pantallas. Tiene sentido cuando estamos en los cortes transaxiales, de tal forma que podemos tener en una pantalla una vista y en la siguiente pues el resto de los cortes transaxiales. Simplemente, una vez activado el icono, sería desplazar esta pantalla hacia la segunda pantalla y allí nos mostraría esta segunda pantalla, esta vista axial. A continuación podemos trabajar con dividir la vista, es decir, tener más de una vista en ese mismo entorno. Por ejemplo, podemos trabajar hasta con 25 vistas. En los cortes transaxiales serían 25 cortes, y podemos utilizarlos pues para tener una serie de cortes a una distancia especificada. Por ejemplo, si hacemos 3×3, maximizamos la vista, vemos que tenemos 9 imágenes axiales, en este caso separadas 1 milímetro, que es el siguiente icono. Ese milímetro lo podemos utilizar, por ejemplo, separarlos 2 milímetros, de tal forma que iniciaríamos a la altura 11:40, 13:40, 15:40. Siempre podemos volver a la vista de un solo corte
y minimizamos la vista. Lo siguiente que podemos hacer es integrar cortes. En este caso, la integración de cortes significa unir varios cortes. Por ejemplo, podemos integrar 10 milímetros y tendríamos una vista más radiológica en el caso del axial, como si fuera una oclusal. Esto lo vamos a volver a explicar ahora con la vista de la pseudopanorámica en el corte curvo, donde tiene mucho más sentido. Y siempre tenemos el mínimo corte, es el espesor por defecto del volumen, en este caso 200 micras. En cuanto a los iconos que nos aparecen en la vista 3D, volvemos a tener la opción de capturar la instantánea, maximizar, enviar a pantalla dual y luego las distintas opciones de orientación del 3D. Ya hemos visto que si yo roto el volumen 3D con la flecha en forma de círculo, retornamos a la orientación en perspectiva, pero tenemos la opción de una orientación axial, es decir, ver al paciente desde abajo, una orientación frontal y una orientación lateral, de tal forma que siempre podemos usar una de estas opciones para partir a la hora de poder ver el volumen 3D y retornar siempre con la flecha en forma de círculo. Bien, vamos a ver un poco en el corte curvo tanto la integración como los distintos cortes para clarificar estas dos opciones. El corte curvo, por defecto, el software nos va a proponer una arcada dental que él calcula automáticamente, si bien normalmente nosotros la dibujaremos manualmente y se explica en un módulo más adelante. Aquí tenemos en este caso dos nuevos cortes marcados con una flecha roja que corresponde a la línea media de donde hemos realizado esa arcada, de tal forma que nos podemos desplazar hacia el lingual, con un solo corte, o nos podemos desplazar hacia vestibular o hacia lingual, en este caso hacia adentro, y la función es precisamente buscar, por ejemplo, los conductos dentarios. Luego tenemos los cortes azules, que corresponden a los cortes transaxiales, que como vemos siempre son a 90 grados de dicha línea, y nos podemos desplazar hacia izquierda o derecha para observar toda la patología existente en esta hemimandíbula. En el caso que nos ocupa, vamos a ver la integración de la pseudopanorámica para entender mejor. Si yo le hago una integración de 10,2 milímetros, me hace 5 milímetros por delante de esa línea roja, esa línea media que he dibujado, y 10 por detrás y 5 por detrás, para presentar una vista pseudopanorámica muy parecida a una vista radiológica. Vamos a integrar 15 para estarnos seguros de que todo el hueso aparece, y aquí podemos jugar con brillos y contrastes. Recordad, botón izquierdo arriba, abajo, izquierda, derecha, para ajustar, por ejemplo, esa vista un poquito más oscura, donde, más o menos vemos la cresta de la mandíbula, el hueco que tenemos para, en este caso, colocar un implante, y se verían los conductos dentales. Esta versión del software, además de esta media, tiene la posibilidad de hacer el Maximum Intensity Projection, que lo que va a hacer es cogernos el píxel más blanco de, por ejemplo, lo que sería el corte transaxial, es decir, si por aquí vienen los rayos X, cogería el píxel más blanco de esta zona, de tal forma que, vemos casi como es una representación pseudo 3D. Tiene mucho sentido cuando nos hemos dejado restos radiculares, hay una sobreobturación de endodóntica. Entonces, una serie, espero que a lo largo de los casos se pueda explicar mejor la utilidad de este Maximum Intensity Projection. Normalmente trabajaremos con la media, con el average. En el corte transaxial, como decía, yo puedo elegir 200 micrones, es la resolución que tenemos, pero yo puedo elegir trabajar 1×3 con 3 cortes, por ejemplo, separados 2 milímetros, de tal forma que ahora el eje azul me presenta una línea central continua correspondiente al corte central y dos líneas azules discontinuas correspondiendo al corte a la izquierda y al corte a la derecha. En este caso vemos que han cambiado también las referencias de head, H, foot, de pie, abajo, B de bucal lingual, B de bucal vestibular y L de lingual. Tenemos siempre la opción de saber dónde nos encontramos, de tal forma que es fácil poder encontrar
la orientación del paciente. Vemos que aquí en el corte curvo nos han aparecido también la opción de activar y desactivar los conductos y de la colocación de implantes, así como un nuevo icono que es la selección de región de interés. Normalmente en volúmenes del Kodak 9000, que son 4 centímetros de altura, no tiene mucho sentido, pero si estamos en un volumen mayor, lo que nos va a delimitar es la zona de visualización con dos ejes blancos. Es decir, si yo ahora todavía corto un poquito más por aquí abajo y acepto, vemos que esa representación pseudopanorámica es más estrecha. Entonces esto nos va a permitir siempre elegir la altura de mi corte pseudopanorámico. En este caso pues lo dejo a la máxima altura posible.